Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces, el podcast, porque todas las historias merecen ser contadas. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, una persona que me da mucho gusto presentarles, una persona a quien le tengo mucho aprecio y que me parece que tiene una historia de vida muy interesante. Con ustedes, Luz Marina Gómez González. Bienvenida, Luz Marina. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Reitero el afecto mutuo que tenemos y los objetivos que nos unen. Y agradezco que me den esta oportunidad de contarles pues algunas cosas de mi vida. Bueno, Luz Marina es una persona muy conocida en el territorio, dentro del municipio, pero me gustaría hoy de pronto desvelar un poquito más esa persona detrás de lo que ya todos conocemos. Y quisiera empezar contando un poquito de tu infancia, Luzma. ¿Cómo fue? ¿Dónde naciste? Cuéntanos quién era esa niña, Luz Marina. Bueno, yo nací en Bello, Antioquia, y ahí pasé mi primera infancia, porque era la tierra de mis abuelos, de mis ancestros, especialmente del lado masculino de mi padre. Mamá también es antioqueña, pero de otro sector. Fue alegre, siempre me he distinguido por tener mucha energía, chispa, sobre todo movimiento. Me hace mucha falta estar en movimiento. Y inquieta en el sentido del deseo de aprender. Y tuve la fortuna de tener unos padres que me guiaron muy bien, pero también me exigían, me ponían en la vida diaria a hacer actividades con las que aportaba al hogar, ayudando a cuidar a mis hermanos. Soy la mayor de 6 hermanos y esto me permitió pues perfilar quién soy. Por la no autoridad completa que me daban, no, me ponían a ayudarlos a criar, a cuidar, a hacer oficios, a hacer mandados, pero me daban cierta autonomía y creían en mí. También creo que desde ahí nació ese deseo y esa sensibilidad por el arte y por lo social, porque el servir, el cuidar a la abuela, el ayudarle a la mamá, en que mi padre me motivaba a hacer muchas actividades artísticas y le fascinaba verme produciendo y colaborándome para que lo lograra. Entonces mi madre, más por el lado de la pintura, a ella le gustaba que yo pintara, que combinara colores y me enseñaba a dibujar. De hecho, desde niña yo ayudaba en el colegio a los compañeros a hacer los dibujos, pues que los mapas, que los animalitos y a colorear. Entonces pienso que desde ahí ya empieza a surgir algo, un perfilamiento. Tengo entendido que desde esas edades tempranas ya también se veía pues como esos rasgos de personalidad que te encaminaban al liderazgo, que te encaminaban a la creatividad y al arte, pero también esa parte como de resiliencia, incluso de rebeldía un poquito, como de ir un poquito en contra de la corriente, de la estructura de lo que era la sociedad en ese momento, y fue algo que también tus padres y tu familia identificó desde muy temprano. Sí, bueno, ese punto pues hay uno que lo he tocado, otro no. Lo del liderazgo, sí. Mira, te estoy contando, soy la mayor, me dieron cierta autoridad para acompañar en la crianza a mis hermanos, pero ellos eran los que se encargaban de mí, o sea, no me dejaban ser abusadora, no, apoyar, que era muy distinto. Sí. Pero me daban mucha seguridad y confianza. El hecho de mandarlo a uno desde muy niño, vivía en Bello, y me mandaban a Medellín a conseguir cosas, ya cuando estaba más adolescente, más con la posibilidad de salir a llevar a mi hermano al médico o a comprarle a mamá las cosas que necesitaba para la modistería. Madre, muy orgullosamente modista, una historia muy linda, y mi padre un obrero. Entonces, pero muy destacado, muy autodidacta,
otro líder. Bueno, entonces ya tenía 2 ejemplos. Y mi madre, de una familia de 2 hermanos, muy en la mitad, pero muy influenciada por un tío que le llevaba libros, que la motivaba a ver películas, que la sacaba de ese mundo oculto donde la mujer solo podía ayudar a los oficios de la casa. La bisabuela no estaba de acuerdo con eso, pero la bisabuela entendía que eran 2 hermanos y mi madre, para poder leerse un libro, hasta se tenía que meter al baño o esconderse para poder leer, para que la abuela no la viera formándose, porque 12 hijos y una disciplina muy estricta. Entonces, y otra influencia que tuve grande en la infancia y todavía me acompaña es la de mi abuelo materno. Lo admiro, lo amo, le agradezco muchas cosas. Mi abuelo era propietario de fincas, pero era también aserrador, y era un andariego, no en el sentido de los andariegos de los caficultores, sino que le gustaba mucho caminar y recorrerse los territorios, y con mucha inquietud de aprendizaje. Entonces también era un gran lector, conoció mucho de la medicina ancestral porque compartió con comunidades indígenas, y de él aprendí bastante. Sobre todo, un hombre de mucha fe, con mucho conocimiento, como les digo, a través de la lectura y del diálogo con los que se encontraba en los diferentes territorios, porque le gustaba indagar. Entonces yo conversaba mucho con él, salía mucho con mi abuelo, y creo que de ahí también recibí una gran información de lo que ahora y toda la vida he sido. Muy interesante esa influencia y esas historias, lo importante que es conocer el pasado, ¿cierto? Y saber de dónde vienen de pronto nuestras formas de ser, de pensar, o la información que nos ha llegado. Y me parece muy curioso, Luz Marina, porque para nadie es un secreto que en la época en la que tú te criaste, no era muy común que las mujeres, sobre todo de estratos socioeconómicos no muy altos, ¿cierto? Una familia promedio, llegaran a estudiar, a tener estudios superiores, a especializarse. Y en tu caso tengo entendido que antes como que impulsaron, como que sí, vaya, hágalo, porque sabían pues como la forma de ser y todo el potencial que había en vos. Sí, a ver, yo lo aprendí de mi padre y de mi madre, claro. De mi padre siempre he contado también con mucho orgullo y alegría que fue un autodidacta, que desde muy pequeño tuvo que ponerse a trabajar, y él le gustó la música, logró grabar un disco, porque donde era obrero vieron ese potencial. Bueno, no tengo su voz, pero bueno, es la enseñanza de la lucha, del deseo. También fue ferroviario, y allí empezó como un obrero mecánico, porque él autodidacta, como les decía, entonces estudió electricidad y mecánica, pero de cuenta de él. Y mamá le enseñaba a leer y escribir a papá, porque él tuvo que abandonar la escuela muy temprano. Y sí, entonces eso yo lo conocía. Entonces cuando yo estaba pequeña, que estaba estudiando, a veces él me preguntaba de operaciones, de ortografía, de redacción, y luego cuando yo estaba en bachillerato, mi padre me enseñaba física. Para mí eso es algo que tengo en mi imprenta, algo que tengo en mi ADN, porque no alcanzaba a dimensionar qué era esto, pero con el tiempo lo fui elaborando y entendí que ese era el mejor enseñanza que nos estaba dando. Bueno, entonces todo esto que nos has contado, que hace parte, como dices, como de tu ADN, de esa esencia, forjó la mujer que entonces ya como adulta empezó a tener un montón de vivencias personales, profesionales. ¿Cómo podríamos decir que se define Luz Marina?
Cada día he aprendido, pienso que a ser más humilde, y no me gusta mucho como decirlo, pero pienso que es que precisamente este ejercicio que se está haciendo aquí es educativo. Me desvío un poquito a la respuesta porque quiero contar que he sido fiel seguidora de este programa y me ha fascinado, no por el chisme, sino por conocer la esencia de la gente y por lo que puede implicar como, primero para admirar, para conocer y para aprender. Entonces, en ese sentido, voy a decir, a esta altura de la vida que conozco de mí, bueno, la vida, he sido una afortunada, he sido una bendecida, en varios sentidos. Uno de ellos es la capacidad que he venido desarrollando de que cuando se me presentan oportunidades o cuando me enfoco en algo que deseo, lo trabajo y soy persistente, disciplinada, no al extremo, pero disciplinada. Y cuando he logrado, muchas cosas de mi vida han sido así, ha sido un proceso que no se me ha regalado, sino que lo he logrado con esfuerzo y por eso lo amo y por eso lo valoro. Pero también la capacidad de aceptar lo que no depende de mí. Eso también, la vida también me lo ha enseñado y me lo ha mostrado en muchas formas. Aprender a soltar cuando... Aprender a soltar. Así inicialmente me dio mucha dificultad porque no estaba pensando que eso me podía pasar o que era yo la que iba a estar ahí en ese escenario de pérdida o de renuncia. Bueno, entonces ahí, aprendiendo a soltar y aceptar la realidad, también he visto la bondad de por qué, viéndole lo positivo a algo que aparentemente es negativo, y de ahí rescatar lo que se puede. Luz Marina, definitivamente todos esos valores que nos describes y esas características con las que te formaste son algo fundamental para la hora de una persona llegar a lograr sus metas, sus propósitos, y en tu caso fue muy evidente porque a lo largo de la trayectoria ya profesional y todo ese tiempo de servicio que tuviste acá, por lo cual te reconocen muchas personas en el municipio, tuvo que haber sido llena de eso, de muchas características personales y profesionales que te llevaron a tener esos logros. Cuéntanos un poquito de esa etapa laboral, cuáles fueron esos logros. Bueno, sí, es siendo, como les contaba, no fue de la noche a la mañana ni desde muy temprana edad que fui ubicando con tanta claridad que renunciaba a lo que no me correspondía. Pues como una lectura que uno va haciendo. Muchas veces insistí en cosas hasta que ya la vida me dijo, no, por ahí no es. Pero nunca, aunque tengo un espíritu rebelde, esa rebeldía ha sido enfocada a buscar la justicia, derechos, igualdad, dignidad, todo lo que tiene que ver con la vida y una vida reconocida como el valor principal. Entonces me enfoqué desde muy temprano, cuando era una persona sensible, que me incomodaba o me ponía muy triste ver la miseria, la injusticia, y sin tenerlo claro todavía, de 14 años, 15, no sabía qué iba a estudiar, pero deseaba, porque mi padre siempre me insistió que estudiara, los dos me apoyaban, pero la situación económica que algún día conté, donde mi padre muy joven salió pensionado y ya la situación del país tampoco permitía ni apoyaba fácilmente la educación secundaria, no la apoyaba. En fin, pensé que iba a ser un imposible, pero mi madre estuvo ahí
Y me dijo, no. Y cuando la pasé a la universidad, que yo me asusté y me puse a llorar porque yo dije, no, pero ¿quién me lo va a dar? Pero ella me dijo, ahí estoy, con lo que sea. Mi padre sí se asustó mucho porque él no se sentía capaz en ese momento de asumir la responsabilidad. Cuando me enfoqué por las humanidades, cuando recogí, y estaba en un colegio muy bueno, que además fue decisión que tomé de cambiarme a la presentación, entonces terminé la presentación del centro, que me daba un nivel educativo mucho mejor, más completo, y tuvimos guías y tuvimos evaluaciones, y sí, mi tendencia era para humanísticas. Y me presentó a la Universidad de Antioquia, que era donde tenía la posibilidad de estudiar trabajo social, y pasé muy bien. Entonces, con el apoyo de mi madre y con el apoyo de un sacerdote tío de ella y con mi esfuerzo, que me ayudó a ser muy creativa, el tener que rebuscármela para cumplir con lo que necesitaba, logré hacer trabajo social. Les cuento que fui representante estudiantil de trabajo social y también gané matrículas de honor durante mi carrera, por eso, porque estaba apasionada con lo que estaba estudiando, y seguro que pues si la situación hubiese sido distinta hubiese seguido estudiando, pero la vida lo va concretando a uno. Como decía el papá, con el bastoncito y en la universidad. Ay, sí, eso decía mi papá. Ay, Luz Marina te debe ver ya viejita con un bastoncito y estudiando, porque sí, toda la vida he aprovechado todas las oportunidades que se me han presentado. Pero soy testigo que Luz Marina siempre ha sido una persona, aparte de muy creativa, muy curiosa, y con una avidez por el conocimiento, que no solamente se adquiere en las aulas, como ya nos vas a contar. Sí, o sea, vea, mil gracias a la comunidad andina. Estoy aquí, decidí quedarme en contra de lo que mi familia pensaba que iba a pasar después de mi grandiosa jubilación, porque pues aquí estoy sola en relación a la familia, pero yo les decía a ellos, no se angustien, yo decidí quedarme porque yo me siento acogida, me siento acompañada, siento que mis vecinos, que mis amigos son parte de mi familia, y allí estoy realizando sueños que he venido creando y alimentando a través de la vida. Siempre pensé que después de pensionarme, jubilarme, quería seguir pintando, quería seguir participando con un grupo de mujeres, quería seguir haciendo deporte. Y pues en Medellín tengo muchísimas amistades, grandes amistades, mi familia, muchas posibilidades. Yo voy a la ciudad y me alimento de todo esto, pero vuelvo a Andes como un refugio, bueno, aprendí a ser agradecida, creo. Y no sé, pienso que lo mismo que mis hijos, y mi hijo Ricardo, que ustedes pues tienen alguna referencia de él, él ama profundamente esta tierra, y entonces como parte de ese agradecimiento pienso que todavía tengo mucho por dar y por aportar de lo que también esta tierra me ha permitido. Hay algo muy bonito, Luz Marina, ya que menciona a su familia, amigos, su hijo o sus hijos, porque ya nos ha hablado de ellos. Es muy bonito escuchar a las personas lo bien que hablan de ti, y sobre todo lo que yo he logrado percibir, y es la coherencia, porque todas las personas, al menos a las que yo conozco, que están en tu vida, expresan lo mismo, las mismas características, esa misma tenacidad, esa misma forma de ser, y es algo de rescatar, porque me parece que eres una persona transparente. Eso personalmente es muy bonito y es algo que me acerca mucho a ti. Me gustaría entonces, Luzma, que nos cuentes, ya con esa firme convicción de quedarte por ese amor a Andes, a este territorio tan bello, ¿qué dijiste? Bueno, me voy a dedicar a esto. ¿Cómo surgió entonces lo que estás haciendo actualmente? Cuéntales a las personas.
que yo ya la historia me la sé. Bueno, dentro de todo lo que me ha gustado en la vida también ha sido viajar. Pero a veces he renunciado a viajar, a esa gran dicha de viajar y conocer el mundo, por obligaciones que he adquirido, porque me he sentido pues como comprometida con en lo que me he enfocado. Y para dar respuesta a lo que me preguntaste, porque se me atravesó ese pensamiento de a qué he renunciado. No he renunciado del todo, no. Pretendo volver a volar muy pronto. Bueno, en fin, me enfoco pues en tu pregunta. Ahora la inicié. Es como esa necesidad de servir, pero sin renunciar a lo que amo. Entonces combino lo que me gusta de la cultura, del arte, del salir, de disfrutar. ¿Saben qué disfruto mucho? El compartir con gente joven. Me da mucha energía. A veces me da tristeza de verlos, pero con los y las que me estoy moviendo en este momento, me impulsan, las admiro, recojo de ellas mucho conocimiento. Eso me mantiene viva. Y amo a la gente con la que he compartido en mis trabajos. Para mí la mayor satisfacción y el regalo más lindo del día, y cuando evalúo antes de acostarme lo lindo que me pasó en el día, es un abrazo de una madre que tuvo los niños en el hogar infantil y que me está a esta altura de la vida, 30 o 35 años después, agradeciendo lo que son sus hijos ahora por haber estado en el hogar. O cuando me encuentro un chico que pasó por bienestar y que estuvo en algún programa de protección y orgulloso me dice: estoy trabajando, ya tengo familia, estudié, y reconocen el papel que jugamos como personas, no solo institución, sino como personas en ese proceso, porque las instituciones las hacemos personas y las podemos asumir de muchas formas. Debe ser muy satisfactorio escuchar esas opiniones y que se le acerquen a uno, porque es como darse cuenta que ese propósito que uno siente que tiene en la vida ha dejado huella, ¿cierto? Y se ha podido de alguna manera ir realizando. Luzma, cuéntanos, que nos mencionabas un poquito de tus viajes y me llegó pues como una curiosidad. Para una persona que ha conocido otros lugares, otras culturas, que ha tenido el privilegio de salir al mundo, ¿qué te hace volver? ¿Cuál es la diferencia? Porque tendrías, por ejemplo, la oportunidad de estar en este momento de pronto hasta con tu hijo por fuera del país, o en fin, viviendo otra vida. ¿Por qué decidimos siempre volver? Ahora dijiste que una característica mía era la coherencia. Y bueno, y ayer que hacíamos un ejercicio en la Universidad de Antioquia, donde participamos, estoy hablando en plural, yo había pensado que me identifica a mí con este territorio, pues el sentido de pertenencia y la identidad cultural. He tenido oportunidad de estudiar, o sea, no solo de vivir aquí, sino de estudiar la cultura, de estudiar al ser humano muy profundamente, porque en los espacios en que me he movido es conocer la familia de fondo, la niñez, las características de hombres y mujeres, y porque también he trabajado con grupos de mujeres, que eso es otra de las cosas que me ha apasionado, acompañar en esos procesos, que es parte también de lo que me tiene aquí, porque de hecho más adelante hablaremos de Casa Amarilla, donde estoy ahora, y allí también logramos participar con mujeres. Todavía falta cuajar más cosas, pero estamos en ese proceso. Regreso a decirte que me hace volver. Entonces, esa identidad, ese sentido de pertenencia
esa gratitud que tengo con la tierra. Esto es mi cultura, así como no niego quiénes son mis orígenes y me siento orgullosa de ellos, así igual agradezco y me identifico con esta tierra, que puedo describir que los andinos somos, porque me considero también parte andina, como su topografía. Aquí se encuentra de todo. Se encuentra gente bellísima, sana, amorosa, noble y otros extremos. Entonces, así identifico yo este pueblo, pero lo amo y vuelvo a mi tierra, Medellín, también que la amo, y a mi familia. No es demasiado para renunciar a eso que soy. Qué bien, muy bonitas esas palabras. Yo como andina de corazón también lo veo de esa manera. Siento que somos privilegiadas de poder compartir el territorio con los andinos. Luzma, ¿cómo es viajar? ¿Qué se siente, por ejemplo, esa primera vez que uno sale del país, que uno toca, que está tan cerca de otra cultura, de otras formas de ver la vida, de otra gastronomía? ¿Qué es lo más bonito, qué es lo más chévere de viajar y conocer? La gente, los paisajes, todo como los que los identifica, y cómo ese conocimiento es ahí. O sea, yo puedo haber leído mucho sobre un país, lo que nos enseñaron, lo que nos inquietamos y tratamos de conocer, pero estar allá, probar su comida, su sazón. Me acordé de Perú. Estar en paisajes diferentes. También me pasa algo que puedo admirar muchísimo. Yo estaba en sitios muy lindos, muy novedosos, muy significativos a nivel mundial y reconocidos, pero vuelvo a Colombia y empiezo a extrañar en cuanto a la organización, en cuanto a lo que el Estado ofrece, porque también he estado en sitios donde son más pobres y menos avanzado en cultura y en muchas cosas. Bueno, en cultura, entre comillas. En lo cultural, como te estaba diciendo, claro, cosas que me quisiera traer para acá. Pero cuando regreso, volverme a acomodar al bullicio, al desorden, a la alegría, porque somos unos pueblos muy alegres, y otra cosa, a la acogida. Entonces, cuando uno llega, cuando regresa, hace esos comparativos y también empieza a valorar mucho más lo que es esta tierra, su abundancia. En frutas no somos bendecidos, en agua somos bendecidos, porque, bueno, ya ustedes averiguarán y se darán cuenta dónde no es igual. Pero sí, somos el trópico, somos alegres, somos bullarangueros, el silencio me fascina, pero también porque hago el contraste con esa otra Colombia bullosa y alegre, y la abundancia que tenemos en nuestra naturaleza y en nuestros paisajes. Me gusta mucho y quisiera acá como aprovechar para hablarles a las personas que de pronto están terminando su vida laboral, que quieren, que dicen, bueno, me voy a jubilar, pero ¿qué sigue? Yo creo que es un paso muy importante y determinante en la vida de muchas personas, y me gusta mucho la forma como lo vives, porque estás siempre haciendo algo que quieres hacer. Luz Marina canta, Luz Marina hace ejercicio, Luz Marina participa en grupos y está entonces ahorita en un proyecto que se llama Casa Amarilla, que ahorita nos estabas contando, y me gustaría que nos contaras esa parte de tu historia, que es la más reciente, por decirlo así. ¿Cómo empezó? ¿Cómo llegaste a ese proyecto? ¿Por qué? Sí. Bueno, yo no solamente trabajaba
era ama de casa, porque cuando mis hijos ya estaban más grandecitos decidí, y después que me quedé sola, decidí que yo sola hacía mis cosas, las disfruto mucho hacer de comer para mí. Y si tengo compañía, pues mucho mejor. Decidí quedarme porque encontré la posibilidad en Andes de continuar haciendo y de hacer muchas más cosas que no me lo permitía la vida laboral, y de seguir en contacto con esa comunidad y haciendo una selección, porque realmente Casa Amarilla es visitada por gente simpáticamente afín a nuestros objetivos. Ahora les cuento por qué. Muy especialmente por mujeres, por personas emprendedoras que siempre están buscándole a la vida su mejor lado, produciendo de una u otra forma, porque es una casa que tiene propuestas culturales, artísticas y artesanales, y porque estamos trabajando mucho la creatividad y la formación de los seres humanos, porque eso es lo que también hacemos allí, abrir espacios para capacitaciones o quienes tengan alguna actividad que quieran realizar y sea afín a nuestros objetivos, les abrimos las puertas. No estaba pensando en que iba a montar una industria que iba a ganar mucha plata, no, era alimentar mi alma y mi espíritu. Si tengo con qué tener mi diario y mi modo de vida digna y satisfecha mis necesidades básicas, puedo alimentar el resto, que es más importante que cualquier otra cosa en esta etapa de mi vida. Disfrutar de mi familia sin hacerme cargo de ellos, porque yo ya cumplí esa tarea, ni de mis nietos ni de mis hijos. Es otro tipo de relación, porque creo que la cumplí bien. Y este otro tiempo a lo que me gusta, al deporte, que aquí lo hago a mi ritmo. Aprovecho todos los beneficios que nos da también la comunidad, la administración, porque es un derecho. Entonces yo hago uso de ellos y los disfruto mucho, y encuentro mucha gente acogedora, conocida, también mujeres que están como yo buscando estar muy bien, en salud, en lo mental, en lo espiritual y en lo intelectual. Entonces yo creo que estoy cubriendo parte de todos estos deseos y necesidades en el espacio donde estoy. Luz Marina, muchas gracias por venir, por compartir este espacio, por abrirnos una ventanita a conocer un poco más de la persona, del ser que hay detrás de la mujer que todos identifican. Y bueno, nada, pues yo feliz de haber estado y compartido este espacio contigo. Muchísimas gracias, yo también. Cada que hablamos a los demás y contamos de nuestro ser, también estamos evaluándonos, estamos creciendo, y la oportunidad de agradecer de nuevo a esta comunidad, a estos seres tan lindos que me he encontrado en mi historia de vida, y a ti también, porque hemos aprendido en esta diferencia generacional a trabajar de la mano y a ir logrando metas que nos hemos trazado. Así llegamos entonces al final de este episodio. Gracias a ustedes por vernos, por escuchar las historias que les traemos. Me gustaría mucho que me dejen en comentarios si les ha gustado los programas que han visto, si de pronto les gustaría que trajéramos algún invitado en especial, también nos pueden contar. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Y pues finalmente dejarles un mensaje, que la vida hay que vivirla apasionadamente, que no importa la edad que tengamos, si somos muy jóvenes o si estamos en una etapa más madura, podemos simplemente y llanamente disfrutar de todo lo que nos ofrece la vida. Entonces nos vemos en un próximo episodio, por acá en Voces, el podcast, porque todas las historias merecen ser contadas.